claro, y nosotros analizando la gramática y los textos paulinos nos podemos ver que su sentido, como él escribía, como él pensaba, era totalmente hermenéutico. O sea, él usaba las palabras de estas personas helenizadas, ocupaba conceptos para que ellos pudieran entender. De hecho, el mismo Evangelio Paulino, la declaración de Evangelio según Antibright, era esto mismo. O sea, era el concepto, bueno, no sé si todos lo sabrán, pero Antibright habla sobre el pensamiento de Pablo, el verdadero pensamiento de Pablo, y toca el tema del Evangelio Paulino como una declaración real, ocupando el contexto y la cultura romana de la exaltación de un César, pero él le quita ese título, por así decirlo, al César y se lo entrega a Cristo. ¿Ya? O sea, no hay nadie por sobre Cristo y Cristo realmente, o Jesús, perdón, o Cristo, da lo mismo, es realmente Dios, ¿ya? En ese sentido. Podemos ver esa hermenéutica en Pablo de tratar de ocupar los medios necesarios para que sus receptores entiendan en profundidad lo que él quiere transmitir. Claro, ahí volviendo al sentido de los textos, Pablo, porque podemos ver la interpretación que se puede dar de un romano que toma el Evangelio de Marcos y lee los eventos que mencionaste, que por méritos, por alguien puede ser exaltado y ser divinizado totalmente, ¿no? Pero cuando un Claro, judío lee Hijo del Hombre, ¿en qué está pensando? Un judío no está pensando en los dioses griegos, no claro, está pensando en un libro profético en Daniel. Y podemos analizar la cristología que hay en Daniel, porque es un libro también profundamente cristológico y profético en ese sentido. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Sabían que era un ser celestial y los judíos no tenían problema con ello. Ser celestial, un ser divino, y es donde, como mencionabas, no podemos decir, algunos creían que podía ser un Mesías que iba a bajar desde los mismos cielos, o quién claro, era, era hijo de David, o yo lo llamaré, él será, yo seré por padre y me será por hijo, como dice la profecía mesiánica. Algunos sí llegaban a concebir que este Cristo Mesías iba a tener algún poder divino, alguna clase de poder divino. Ahora sería totalmente mentiroso considerar que un judío tenía el concepto trinitario en su mentalidad. Claro claro, que no, es obvio que no. claro. Pero sí había muchas concepciones referentes a esto. El Mesías, ¿qué ontología iba a tener? ¿Qué naturaleza iba a tener? ¿Cuál es su consistencia? ¿Será netamente humano? ¿Un ser espiritual? Y ahí es donde nos ha traído problemas a la Claro, cristiandad moderna, ¿no? Aún vemos estas sectas o muchas sectas que han desarrollado una concepción cristológica de que es un ser espiritual, es un ser creado, ¿no? Que es donde ya claro. se... Igual, dentro del judaísmo, el cristianismo en su inicio también fue una secta judía. Sí, Sí. De hecho, sí, por eso eran perseguidos. O sea, sí. por los posibles conflictos con Roma. O sea, Y era el pensamiento de Pablo, ¿no? Del apóstol Pablo. claro, El apóstol Pablo, Pablo. Ese era el pensamiento. Cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, su pensamiento es: estos blasfemos están adorando, también ese es un argumento, me parece sumamente válido. Estos cristianos están adorando a un hombre, claro, le están dando el honor. El Padre y yo somos uno, como las declaraciones que Jesús hacía, los cristianos las declaraban. Esto era aberrante para un judío. Era total, y es donde ves que la Torá, si no me equivoco, comienzan a desarrollar que María tuvo relaciones con un soldado romano llamado Pantera. Aún los claro. romanos utilizaban esos argumentos para desacreditar obviamente el nacimiento virginal de Cristo. Pero era una aberración, y como tú lo mencionas, el cristianismo empieza como una secta desaprobada por el judaísmo ortodoxo. Totalmente, totalmente. De hecho, por eso también fueron perseguidos. Y las primeras persecuciones no fueron por los romanos, sino que fueron por los mismos judíos. O sea, iba en contra de lo que ellos creían. Como tú decías, el hijo del hombre, el hijo de David, eran connotaciones totalmente diferentes. Y eran totalmente también polisémicas, o sea, tenían diferentes connotaciones, significados. Para un grupo de judíos, el hijo del hombre podría ser Dios mismo viniendo a la tierra e implantando su reino, o podría ser una especie de, como el rey David, o el espíritu de David,
tomando posesión y O libertándolo Elías, ¿no? literalmente, ¿ya? O O Elías como podría ser, o una reencarnación. claro, claro, Recuerda el concepto, ¿no? Este es Juan el Bautista resucitado de los muertos. Algunos creían que Juan el Bautista era el Mesías, que Elías era el Mesías, y recordemos también nosotros la muerte de Cristo en la cruz, como Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué fue lo que dijeron los fariseos? Espera, está llamando a Elías. Elías para muchos podía haber sido el Mesías, de alguna forma. Había muchas concepciones claro. y obviamente nosotros podemos divagar sobre esta temática, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos veían una especie de misticismo o que el espíritu podía en algún momento volver. De hecho, me causó la extrañeza cuando yo estaba analizando el libro de Apocalipsis, cuando ellos, bueno, la bestia, yo sé que no pertenece a este tema, pero la bestia para ellos era Nerón. Y una vez que Nerón murió, por así decirlo, ellos creían que en algún momento iba a volver. O sea, este anticristo va a volver y va a reinar y nos va a volver a hacer mal al pueblo cristiano. Bueno, dentro de esta misma mística, podrían haber venido, tenían la concepción de Elías, de Moisés, es como que el espíritu de Moisés podía posar sobre otras personas. Lo mismo pasaba. Es bastante curioso en realidad, cómo ellos pensaban, cómo vivían. Igual estamos hablando. Perdón, Pablo, Sí, acerca de la transfiguración, ¿no? claro, Y es muy interesante bajo ese contexto entenderlo. ¿Por qué? Porque, como lo acabas de argumentar, ellos creían que el espíritu de Moisés, el espíritu de Elías, podía posicionarse en el que iba a ser el Mesías o el rey de Israel, estar en él, controlarla de alguna manera. Y es un evento sumamente profético para discípulos que habían escuchado esto, que hablamos de Pedro, de Jacobo y los tres que fueron con él al monte de la transfiguración, cómo se aparece Moisés, Elías y Jesús. Y es donde viene la voz del cielo, este es mi hijo amado, otra vez esa palabra, que ahí se vuelve a rechazar el adopcionalismo, es imposible, ahí tampoco está adquiriendo un poder divino, sino que ya es el Dios que se encarnó, y ahí recibe esa exaltación por encima de Elías y por encima de Moisés. Para mí eso es sumamente claro. profético, sumamente profético. Sí, totalmente. O sea, debemos entender lo que era el judaísmo, lo que pensaron los discípulos, cómo predicaron, cómo anunciaron a este Cristo exaltado, a este Cristo resucitado, marcando una diferencia total incluso para lo que ellos creían. O sea, fue un cambio rotundo para un judío del primer siglo. O sea, que el Mesías muriera, se tuvieron que replantear, por así decirlo, y desarrollar una teología porque ellos vieron los milagros que produjo Jesús, vieron su movimiento, sus enseñanzas y notaron que él podría ser el Mesías. Por lo tanto, este Mesías que murió, y no tan solo murió, sino que también resucitó, para ellos es un evento totalmente que cambió psicológica y socialmente a estos seguidores de Jesús.